Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar entonces con Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver desde el versículo 4. El título dice La piedra viva. Estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto y ayer en particular hemos estudiado acerca del valor que tiene la palabra de Dios en el proceso de crecimiento del cristiano. En el versículo 2, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces hemos visto que desde el momento de nuestro nuevo nacimiento la palabra de Dios tiene un efecto fundamental en la vida de todos los que hemos conocido a Jesús, porque para creer necesitamos conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús necesitamos leer su palabra. Entonces en la palabra de Dios encontramos el carácter de Dios y encontramos el sacrificio de Jesús en la cruz. Encontramos lo que Él hizo por nosotros, el precio que pagó tan alto. Encontramos acerca de su amor, de su gracia, de su perdón, de su cuidado. Entonces la palabra de Dios es lo que nos ayuda a crecer, y ayer hemos visto en detalle algunos versículos de la Biblia que nos muestran esta realidad, esta verdad. Entonces la palabra de Dios es fundamental en la vida del cristiano para crecer. De ahí la importancia de estudiarla, de escudriñarla, estar siempre con los oídos espirituales abiertos al consejo de Dios. Y no solamente eso, sino que también hemos visto ayer la importancia que tiene compartir esto que nosotros sabemos, la palabra verdadera. Mi palabra verdadera, leíamos ayer en Isaías, esa palabra que Dios nos revela es la palabra que también podemos compartir con otros que viven en la oscuridad. Personas que no han tenido aún un encuentro con Jesús, que por distintos motivos de la vida pueden tener el corazón cerrado. Vimos que la palabra de Dios puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, puede transformar una mente cerrada en una mente nueva, renovada. Él hace renacer el espíritu del hombre por la palabra. El hombre está por naturaleza en una comunión rota con Dios por causa del pecado. Pero ahí viene la palabra de Dios que obra a través del Espíritu Santo y le da al hombre un nuevo nacimiento, una nueva vida. Todos nosotros hemos experimentado eso, pero ese mensaje también tenemos que estar dispuestos a compartirlo con otros. Entonces el versículo 2 termina diciendo, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, no solamente la salvación del nuevo nacimiento y de la salvación que nos ofrece Jesús, sino también habla de la salvación para mantenernos en pie cuando vengan las dificultades, las adversidades, de esa salvación de caer en las garras del enemigo y llegar al fin de nuestros días sirviendo al Señor, siguiéndolo a Él. Bueno, entonces hoy vamos a continuar desde el versículo 4. Vamos a leer nuevamente el párrafo de la Biblia que nos toca, pero vamos a repasar desde el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, y hoy vamos a leer hasta el versículo 10. ¿Sí? ¿Se anima mi hermana Hilda? Desde el 1 hasta el 10, donde dice el pueblo de Dios. Amén. Sí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las retracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Noten que este pasaje que acabamos de leer al final, el pueblo de Dios, nos da una referencia a quienes está hablando Pedro. Dice, más vosotros sois, dice el versículo 9. Este pasaje está hablando evidentemente entonces a los que han nacido de nuevo, a todos los que forman parte de la iglesia del Señor. Entonces esta palabra es para nosotros y para todos los que a lo largo de la historia han hecho de Jesús su Salvador y los que vendrán también hasta que el Señor venga. Él va rescatando a su pueblo, a los que ha escogido para salvación, los va rescatando de las garras de las tinieblas del enemigo y los pone en su familia. Entonces esta palabra es para toda la iglesia y por lo tanto lo que vamos a ver ahora, cómo Jesús se transforma en el centro de esa iglesia que Él escogió, ¿no? Que Dios escogió en la eternidad. Acá vamos a hacer una aclaración sin entrar en mucha teología porque requeriríamos más tiempo para eso, pero solamente aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de una iglesia escogida, hablamos de que el Señor escogió para salvación, ¿no? Pero no se trata de que Él haya señalado a alguien en particular y haya desechado a otros. El Señor diseñó su plan perfecto para toda la humanidad, porque Él de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y se entiende que es por todos, ¿no? Ahora, cuando la Biblia habla de escogidos, se está hablando de aquellos que han escogido a Dios y por lo tanto se transforman en ese momento en escogidos por Dios. ¿Se entiende ese juego de palabras? Sí, porque a lo largo de la historia es como que se armó un cierto debate en la teología de que Dios ha escogido a unos y ha desechado a otros. Y que en realidad no se trata de eso, sino que Dios en su omnisciencia, Él sabe quiénes son los que lo van a escoger y lo han escogido. Por lo tanto, eso a su vez son los escogidos de Dios. ¿Sí? Entonces de eso se trata este párrafo de los escogidos. Y lo primero que comienza diciendo el versículo 4 es acercándoos a Él piedra viva. ¿Qué sería acercarse a Él piedra viva? La imagen es como que, como si fuera un templo espiritual, ¿no? Ese templo espiritual es alguien en particular. ¿Cuál sería el templo? ¿Quién sería el templo espiritual del que está hablando este pasaje? ¿Qué piensan ustedes? La piedra viva es el Señor Jesús, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Entonces, esa casa espiritual a la que tenemos que acercarnos es a Jesús, entonces, ¿no? Por eso este pasaje dice que Él es una piedra viva, como dice Hilda. Jesús es esa piedra viva, esa casa espiritual. Y continúa diciendo
que fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando dice desechada ciertamente por los hombres, ¿a qué se refiere esa expresión, desechada por los hombres? ¿Cómo lo Los ven? que lo maltrataron y los judíos, la misma de los judíos, los que había en esa época cuando él vino. Ujú. Vino a su pueblo y el pueblo no lo recibieron. Ujú. ¿Se aplica también eso mismo al día de hoy? Sí. Sí, ¿no? Claro. Ujú. No ha cambiado nada, ha cambiado la situación, pero seguimos lo mismo. Seguimos lo mismo, porque fíjense que es tan difícil para la gente común darle lugar a Jesús en su vida. Algunos pueden hasta decir, sí creo en Dios y acepto a Dios y tal, pero con Jesús hay como un cierto conflicto en la gente porque Jesús demanda algo. Y ahí es donde se genera el conflicto. Yo creo que es fácil de entender porque a todos nosotros nos ha pasado esto. Cuando nosotros miramos la cruz de Cristo, vemos a alguien sufriendo por nosotros, pero también alguien que pagó un precio tan alto que también hace que nos haga reflexionar sobre lo que Él espera de nosotros. Por ejemplo, Jesús habló de esto cuando dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Y a continuación dice, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el pasaje. Entonces, ese versículo, desde ahí ya vemos que nos desafía el Señor al mirar la cruz. Es como que al mirarlo a Él, el cristiano sabe que tiene que pagar un precio, el que viene a Jesús. Ese precio, aunque Jesús lo aclara, mi yugo es fácil y ligera mi carga, de alguna forma está hablando de que el cristiano tiene que cargar su propia cruz también, el precio de la fe. Entonces el enemigo usa esa estrategia para confundir a la gente y pensar de que ser cristiano es una vida de agobio, una vida de pesadez. El enemigo se encarga de armar estas estrategias para alejar a la gente de Jesús. Y entonces, cuando dice acá desechada ciertamente por los hombres esta piedra viva, fíjense que esta palabra desechada es directamente algo que es tirado a la basura, algo que no sirve, que ni siquiera es considerado, a ver, lo voy a guardar para después o algo, no, directamente algo que se descarta. Entonces la palabra desechada tiene que ver con esa actitud que por naturaleza el hombre toma, que es la de descartar a Jesús. Tal vez a Dios, porque Dios es como más amplio el concepto de Dios, y bueno, y gracias a Dios, y si Dios quiere, y bueno, y veremos si Dios lo permite. Y la gente tiene esas expresiones en el mejor de los casos. En algunos casos, alguna gente maldice a Dios y lo desprecia. Pero en líneas generales la gente no tiene tanto conflicto con Dios como sí con Jesús. Y este pasaje confirma eso de que Él es nuestra piedra viva, pero desechada por los hombres. Y ahí hace la aclaración el versículo que para Dios es escogida y preciosa. Algo que para los hombres es tomado por desecho, por basura, fíjense, para Dios dice que es escogida y preciosa. La contraposición, ¿no?, entre una cosa que hace el hombre y lo que hace Dios. Lo que hace Dios. ¿Qué sería escogida y preciosa entonces? ¿Cómo lo ven a eso con respecto a Jesús? ¿Cómo se aplicaría esto? De mucho valor. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir de Jesús? ¿Por qué es escogido y precioso? ¿Cómo ven esto de Jesús como escogido y precioso para Dios? Su hijo Amado. Su hijo amado. Su unigénito. Y sí, Lo más valioso que Ujú. tiene. Los que somos papás acá entendemos el concepto, ¿no? No importa si perdemos todo mientras no perdamos a nuestros hijos, lo más valioso, lo más escogido y precioso, podríamos decir. Así ve Dios Padre a su Hijo Jesús.
Entonces, esto de escogido y precioso habla de que Jesús, al ser piedra viva, la imagen que está tratando de dar es de algo fundamental en una construcción. Ya vamos a ver a continuación el versículo que dice, ahí miren un poquito más abajo, el 6. ¿Quién se anima a leer el 6? Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Uh-huh. Miren que ahí repito otra vez esta frase, ¿no? Escogida y preciosa. Habla de la principal piedra y dice que esta piedra es escogida y preciosa. La misma frase que tenemos en el versículo 4, ¿no? Más para Dios escogida y preciosa. Ahí a continuación se nos amplía un poquito más el concepto. Yo me adelanto como para que podamos ir viendo hacia dónde apunta Pedro cuando escribe esto. Y él está hablando entonces de una construcción. Entonces, en aquellos años, construir una casa tenía un método en particular, que era la de la principal piedra que sostenía la casa. Bueno, Jesús habló de esto cuando habló de la casa construida sobre la roca o la casa sobre la arena, ¿se acuerdan? Él habló de los peligros que tenía esta casa que estaba construida sobre la arena. Decía que iban a venir vientos, tempestades, tormentas y se iba a derrumbar esta casa. Por el contrario, habla de una casa construida sobre la roca y una casa que pese a todo lo que venga se sostiene en pie. Él habla de construir nuestra vida de esa forma, sobre la roca que es Jesús. Y acá habla entonces de vuelta de una piedra viva. En aquellos años la casa se sostenía sobre una gran piedra que se traía y se enterraba en el lugar donde se iba a construir una casa. Entonces las paredes que sostenían el peso de la casa, las paredes más fuertes, estaban apoyadas sobre esta piedra. Era el método de construcción, no como ahora que usamos encadenados, usamos cimientos, con hierro, con hormigón, con piedras. Digamos que hoy en día tenemos ese método de construcción para sostener una casa. Podríamos comparar eso con esta piedra que Jesús entonces es lo que sostiene todo el andamiaje. Noten que cuál es la importancia de que Jesús sea una piedra viva, que para los hombres es desechada, pero para Dios es escogida y preciosa. La importancia entonces de esta piedra viva en particular es que en los momentos de tormenta, de tempestades, de vientos huracanados, Él va a sostener nuestra vida. Ahí está la promesa, al ser piedra viva, que para Dios es escogida y preciosa, entonces esa piedra nos va a sostener en los momentos de tempestad. Y a continuación, entonces en los momentos de tempestad que podemos vivir, dice el versículo 5, vamos a leerlo nuevamente. ¿Sí? ¿Quién se anima a leer el 5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora fíjense que esta labor se traslada a nosotros, porque ahí dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. ¿En qué aspecto ustedes ven de que nosotros, de alguna manera, para Dios y para Jesús mismo, que es nuestra cabeza principal a la hora de tomar decisiones, en qué aspecto ven que nosotros también somos piedras vivas? ¿Cómo lo interpretan a esto de que vosotros también como piedras vivas, ¿no? Antes de conocer al Señor todavía nosotros no estábamos vivos. Uh-huh. Y ahora venimos a tener vida y ser piedras vivas, como dice acá, para poder ser edificadas. Somos piedras vivas por el nuevo nacimiento, ¿no? Qué bien. Espiritualmente, claro, porque Espiritualmente. antes, no, como dice Hilda, no estábamos, ¿no? O sea, no entendíamos la palabra de Dios o no queríamos aceptarla. Entonces, una vez que la aceptas, tenemos que ser, como pone aquí la palabra, viva, o sea, que nos vean un reflejo de cómo nos ha cambiado el Señor.
ha dado vida. Nos ha dado vida. Qué bueno. Claro, porque una piedra puede estar en cualquier lado, puede ser muy buena y muy valiosa, Sí. pero si está tirada por No ahí vale para nada. no vale. Pero es como que el Señor nos rescata y nos pone en un lugar. Como piedra es una cosa fuerte. Ujú. Las piedras aguantan muchas calamidades del tiempo y de todas esas cosas. Ujú. No es como el barro. O como Pero el esa barro. piedra viva con la fe en Dios, ¿no? Creer en Él, Ujú. creer en la palabra en lo que está escrito, ¿no? La palabra es la que da la piedra, La transforma la en base, vida. la que nos transforma a nosotros. Ujú. La Biblia nos va transformando y el Espíritu Santo, ¿no? Que en sí nosotros no somos nada, ¿no? Entonces, claro, ahí está la formación, ¿no? La palabra no desviada, también dice, no corruptible, ¿no? Porque también puede ser una palabra que la lleva a una persona a su beneficio, Ujú. que eso no tampoco más adelante lo había dicho, ¿no? Sí. De todas maneras, estamos hablando nos estamos centrando quizás en la palabra vida. A mí me gustaría centrarme ahora, ya que lo hemos hecho, Ujú. en la palabra piedra. Piedra. ¿Por qué piedra? Ser edificados como casa espiritual, Ujú. como parte de un edificio. Ujú. Ujú. Claro. Pero tiene que ver la palabra viva con lo que vos decís, Cari, porque la diferencia está en que éramos piedras desechadas que estábamos tirados en cualquier lado. Al darnos vida, Jesús lo que hace es lo que vos estás diciendo, nos pone ahora así como piedra viva en un lugar correcto. Para edificar. Y ahí viene a continuación, claro, lo que dice, ¿no? Ser edificados como casa espiritual. Entonces, cuando se transforma una piedra desechada en una piedra viva, en el momento que esa piedra está en el lugar correcto y se transforma en algo útil, no una piedra inútil, ahora sí una piedra útil. Y ahí tenemos la vida. ¿Mm? Entonces eso es lo que está diciendo Pedro acá. Vosotros como piedras vivas, no dice piedras solamente, dice vivas. ¿Para qué? Para que nos comparemos con Jesús. Porque Él fue piedra también. Él fue piedra viva también y es como nuestro modelo a seguir. Desechado por los hombres. Exacto, desechado, también una piedra considerada nada, pero para Dios escogida y preciosa, dice el versículo 4. Y ahora sí, el versículo 5 nos desafía a nosotros, porque dice, vosotros también. Y esa palabra es para nosotros. Uh-huh. Como piedras vivas, ahora nos compara a nosotros, ya no como piedras muertas, sino como piedras vivas, no como piedras desechadas, sino como piedras escogidas y preciosas. Ahora a nosotros Dios nos ve de esa manera y nos pone en una casa espiritual, como casa espiritual, ser edificados como casa espiritual. Ahora noten, y sacerdocio santo dice a continuación, noten que está hablando de nuestro ser interior. Cuando dice casa espiritual, ¿qué piensan ustedes? ¿De qué está hablando? Esa expresión casa espiritual. Que habita en Nuestro espíritu. Está hablando de nosotros, ¿no es cierto? De cada uno de nosotros. Uh-huh. Es como que venimos a los pies de Jesús, que es nuestra piedra viva, fundamental, y a partir de ahí nosotros nos transformamos también en piedras vivas, que somos edificados, dice, como casa espiritual. Y ustedes saben que una casa se construye primero de los cimientos y desde ahí comienza la construcción, paredes, puertas, ¿no? La parte eléctrica, el techo y luego finalmente los adornos. Sed edificados, y esa palabra sed edificados como casa espiritual, sed edificados como casa espiritual, habla de entonces de una constante construcción. Es como que vemos una obra en construcción. Y si nosotros pensamos en nosotros mismos, vamos a ver que somos eso. Yo no me animaría a decir, yo ya soy un edificio completo y ya estoy con todos los adornos y tal.
y no sé cuántos se animarían a decirlo, pero si nos vemos desde afuera, veríamos a Marcelo así a lo lejos y decir, bueno, acá Dios lo está construyendo y él está en proceso de construcción. Pero yo creo que casi todos los que estamos aquí, de una manera o de otra. Uno más que otro. ¿No? Por lo menos yo me considero en pañales. Claro, poniendo las paredes. Bueno, pero todos estamos así, ¿no? Claro. Pero lo bueno, fíjense que en la construcción no hay nada más triste que ver una obra abandonada. Claro. No sé si les pasa a Sí, ustedes. solamente con lo que es las columnas y se lleva el tiempo. Y se lleva el tiempo. Allá, por ejemplo, en Orihuela hay una construcción, allá en Orihuela Costa, que yo paso así, que parece un edificio, pero impresionante, como de una manzana. Y dice que eso está así hace como 3 o 4 años, abandonado totalmente. Paredes, cimientos, toda la Sin estructura vida. hecho, vigas, todo, Sin vida, digo. y sin vida. Muerto. Ujú. Quedó ahí. Y A media. y quedó a medias. Y fíjense que eso llegó al campo de lo espiritual, que puede pasar también de ver que algo que antes estaba creciendo ahora está muerto y está sin construcción. Entonces, este versículo, sed edificados, habla de este proceso de darle vida a la construcción, de no dejar de crecer. No se trata de hasta dónde hemos crecido, lo importante es que no se termine la obra, no deje de ser construido, Claro, no se abandone la no obra. abandonarlo, ¿no? Porque cada uno, Dios se nos conoce y Él sabe el tiempo que necesitamos, ¿no? Esto es como una construcción, todas las construcciones no avanzan lo mismo. Pues nosotros como seres humanos que todavía estamos aquí en la tierra nos pasa lo mismo. Entonces tenemos la gracia de pensar que todas las opciones que nos da Él, porque también muchas veces decaemos por cosas que nos pasan y tenemos que ser fuertes, ¿no? Como una roca fuerte, ¿no? Y no dudar de Él para nada. Entonces, pues necesitamos todavía, Él sabrá el tiempo que necesite cada uno, pero lo que no vamos a dejar es lo que ya tenemos, dejarlo por circunstancias, porque tenemos que seguir tomando reflejo de Él, ¿no? De seguir para adelante, pase lo que pase. No abandonar la obra de Dios. Claro, pensemos eso, de que Dios nos ve de esa manera, sed edificados entonces, como una casa espiritual. Y ahora, esto de sacerdocio santo, ¿cómo lo ven a esto de sacerdocio? Ya en su momento estudiaremos los versículos 9, 10 y 11, que son muy trascendentes, sobre todo el 9 y 10, que habla de que somos pueblo de Dios. Ahí habla del sacerdocio y ya lo vamos a estudiar en su momento, pero esto de ser edificado como casa espiritual y dice, y sacerdocio santo, ¿cómo lo relacionan con lo que estamos hablando esto de sacerdocio santo? ¿Qué sería sacerdocio santo? ¿Cómo lo ven a eso? Como que nosotros tenemos que ser santos, santificados. Como nos presentamos delante de Dios. A ver, nuestro Señor Jesucristo era un sacerdote, ¿cierto? Un sacerdote. Y él predicó, vino a hablar de su Padre y de su reino. Entonces eso mismo es lo que está diciendo que seamos nosotros. Bueno, podríamos decir, en base a lo que está diciendo Rosy, que Jesús fue nuestro modelo de sacerdote. ¿Estamos hasta ahí o no? Él es el modelo para nosotros, pero para conseguir esto no tiene que ser por medio de la alimentación de la palabra, ¿no? Y de la fe, para alcanzar lo que dice el apóstol, ¿no? Llegar a ser santo. A ver, por ejemplo, las personas, por ejemplo, que predican, que enseñan la palabra de Dios, que enseñan la Biblia, no son una especie de sacerdotes también en sí. Bueno, uno no le dice sacerdote, pero eso es lo que significa, ¿no? Bueno, entonces ahí sí tenemos que aclarar el punto, porque sí, humanamente hablando se le dice sacerdote a cierta categoría de personas, pero
Vamos a leer el 9 para entender un poquito y después volvemos al 5. ¿El 9 aquí mismo? El 9, sí, ahí mismo, versículo 9. Sí, mi hermano, por favor. ¿Se animó? Sí, el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Noten que habla que somos algo en particular, dice varias cosas ahí el versículo, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. El propósito entonces de lo que somos es anunciar las virtudes del Señor, o sea, ser proclamadores de la verdad. Pero acá en este versículo 9 dice que nosotros somos no solamente un linaje escogido, sino también somos un real sacerdocio. Eso no está hablando de una categoría de personas dentro de la iglesia, sino está hablando de toda la iglesia. Porque cuando dice más vosotros sois, está hablando de todas las piedras vivas. Y de eso se trata este versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ¿no? Que somos todos, ya entendimos eso de piedras vivas, ¿no? Hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, viene Jesús por su sacrificio en la cruz, nos hace renacer para una nueva vida y ese nuevo nacimiento nos da nuestro lugar en la familia de Dios, ¿no? Y entonces ahí pasamos a ser construidos, como hemos visto, somos edificados como casa espiritual. Y no solamente como casa espiritual, somos edificados como sacerdocio santo. Noten que en el sentido estricto de cómo está escrito esto, hay dos cosas que produce la edificación. Se construye nuestra casa espiritual y se construye, por decirlo de alguna forma, entre comillas, esto de construir nuestro sacerdocio santo. No es que somos sacerdocios santos y perfectos y que ya nunca más nos equivocamos, sino que así como nuestra casa espiritual va construyendo, este sacerdocio santo también se va construyendo. Entonces noten que la vida del cristiano es de que cada uno es su propio sacerdote. ¿Se entiende? Sí. Cada uno es su propio sacerdote. Claro, yo soy sacerdote y en realidad la exhortación es que de la palabra de Dios es que yo vea por mi santidad, en este caso, sacerdocio santo. Porque por algo dice sacerdocio santo, así como ya habla de casa espiritual, un poquito más atrás, dice casa espiritual, habla de sacerdocio santo. No es casualidad que estén estas dos palabras, espiritual y santo. Porque si diría somos edificados como casa, entonces podríamos hablar de que, bueno, es una simple construcción, pero cuando la Biblia dice casa espiritual, está hablando de que nuestro espíritu está batallando contra nuestra carnalidad permanentemente. Nuestra casa espiritual es contraria a nuestra carnalidad. Y entonces la edificación de la que habla esta palabra es de nuestra casa espiritual, no de nuestro cuerpo. Pues si fuera nuestra casa nada más, y no diría espiritual, sería de que Dios nos desafía a una buena salud, a una buena alimentación, a hacer ejercicio, gimnasia, mantener un buen cuerpo saludable. No digo que todo eso no sea algo bueno, está bien, pero no es de eso lo que está hablando esta palabra. Esa palabra está hablando de nuestra casa espiritual. Así también habla del sacerdocio. Nuestro sacerdocio se edifica, pero es un sacerdocio santo. Entonces, ¿por qué dice la palabra santo? Es porque todos los días Dios nos desafía a apartar de nosotros todo lo que esté de más. Y es un desafío permanente. Podemos equivocarnos, podemos tropezar, podemos cometer errores, nadie está exento de las falencias. Pero cuando dice que nosotros somos como piedras vivas y que debemos ser edificados en sacerdocio santo, está hablando de ese desafío de que cada uno del mundo.
Apartarnos del mundo como si fuera que nosotros mismos tenemos que reprendernos. Nosotros mismos tenemos que apartarnos de hacer lo mismo que hacíamos antes cuando estábamos Claro. sin conocimiento de la palabra, Y nosotros sin mismos, aceptarla al Señor. claro, y nosotros mismos exhortarnos a Sí. eso. No tiene, Nosotros mismos. no está bien que Dios use a personas como un maestro, un pastor o lo que sea para enseñarnos la verdad. Pero en realidad los que toman la decisión de hacer o dejar de hacer algo somos nosotros mismos. Entonces, en ese sentido somos nosotros nuestros propios sacerdotes. Ahora, lo que decía Rosy, debemos tener presente que Jesús, al momento de su muerte en la cruz, deja de ser un simple sacerdote para transformarse en el sumo sacerdote. Recordemos que Jesús, al morir en la cruz, termina con el antiguo pacto y ahora Él levanta la copa. Esta es la copa del nuevo pacto, dice Jesús, por su sangre. Eso lo vemos en la última cena. Y tiene como propósito ese momento y ese rito tan especial, tiene como momento trascendente el hecho de que Él levanta la copa y dice: en la sangre de Jesús está el nuevo pacto. Lo recordamos en la Santa Cena cada vez que tomamos la Santa Cena. Ese nuevo pacto simboliza de que Jesús ahora terminó con lo antiguo y Él es el centro del nuevo pacto, con esa sangre. Por lo tanto, esto lo tenemos en Hebreos detallado muy bien. Jesús se transforma en el sumo sacerdote del nuevo pacto. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Bueno, ofrecía los sacrificios. Sacrificios de los animales. Por el pueblo. Por el pueblo. Los sacerdotes ofrecían afuera los sacrificios por los pecados personales y de algunos que venían. Pero el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo con la sangre de un becerro que lo rociaba sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, eso en el lugar santísimo. Y ustedes saben que era todo un rito, una ceremonia. La vestidura del sumo sacerdote tenía unas campanitas, tenía piedras preciosas, tenía bordados de oro, una serie de cosas. Ni siquiera podía sudar dentro del lugar santísimo porque era considerado algo impuro. Por eso usaban vestidos de lino y todo eso. Que sería largo de contar el porqué de cada cosa de la vestidura del sumo sacerdote, pero yo quiero que noten de que él entraba una vez al año para ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo, ahí a ese lugar, al lugar santísimo. Así Jesús, cuando él muere y se rompe el velo, simboliza eso precisamente, de que ahora nuestro sumo sacerdote ya no entra al lugar santísimo del templo, porque el templo se rasgó en dos, el lugar santísimo quedó descubierto. Yo me imagino para los ortodoxos de ese momento ver que el velo del templo se rasgue así y quede descubierto el lugar santísimo, ese lugar que solamente el sumo sacerdote podía ver una vez al año. Habrá sido algo. Estaba la alianza esa, la arca de la alianza, que se llama, que ahí entraba, ahí estaba ese objeto ahí, ¿no? Claro, ahí estaba, sí, ahí estaba eso. Recordemos de todas formas que en la época que hablamos del templo de Herodes, que fue este templo en el que se rasgó el velo, allá en el momento que murió el Señor, ya no estaba el arca del pacto, ya se había perdido, ¿no? Entonces tenían ahí como una réplica, una cosa así, pero bueno, no era la original. Era todo un rito nada más. Ya sabemos que eso fue parte del plan de Dios, diseñarlo así, y por eso el velo se rasga para simbolizar de que ya no ese es el lugar santísimo, ahora es el lugar de la presencia de Dios, el lugar santísimo, y que entra Jesús a ese lugar por medio de su muerte en la cruz, y entonces Él es ahora el sumo sacerdote de este nuevo pacto. Y nosotros somos los sacerdotes de esta gran obra que es su iglesia en todo el mundo. ¿Se entiende, hermano? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar sobre esto del del sacerdocio santo?
Porque a continuación, noten lo que dice ese versículo 5. ¿Quién se animan a leerlo? Leamos de vuelta si quieren el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, somos una casa espiritual que está siendo edificada, un sacerdocio santo que también está siendo edificado. Y noten, para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué es importante este agregado que dice acá al final, por medio de Jesucristo? Aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Porque en el nombre del Señor Jesucristo dice que podemos entrar al lugar santo. Entramos por Jesús al lugar santo, santísimo. ¿Qué más? Nadie va al Padre. ¿Cómo? Nadie va al Padre si no es a través del Señor. A través de Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Muy bien. Y entonces, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, dice, por medio de Jesús, ya lo hemos aclarado. Ofrecer sacrificios espirituales, ¿qué sería, por ejemplo, algún ejemplo de sacrificio espiritual? Las pruebas que nos pone diariamente, ¿no? Muchas veces, ¿no? A lo mejor con alguien de la calle, con algún hermano, ¿no? Exaltarnos, hablar mal, pero para nosotros, o pruebas que nos pone él y pensamos que eso es un sacrificio. No pensamos que es un sacrificio, yo no pienso eso cuando te pasa, ¿no? Pero normalmente sí lo hacemos, entonces hay que tener, como dices tú, un espíritu limpio, ¿no? Y a ver, un valor añadido diariamente, ¿no? Porque las circunstancias que tenemos aquí cada vez, por desgracia, como pone la Biblia, van a peor. Y todavía, yo hablo por mí, pues no estamos todavía, somos un edificio en construcción y no estamos preparados al 100%, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, pues, procurar estar fuertes, pase lo que pase. O sea que en medio de las pruebas nos sostenemos por Jesús, ¿no? Si no, no podríamos. ¿Por qué dirá espirituales, sacrificios espirituales? Entonces, nosotros tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que orar, tenemos que hacer espiritualmente, tener la comunión con el Señor para que Él nos pueda dar la luz, porque si no estaríamos como en tinieblas. Adorarle, alabarle, Darle gloria. No tenemos la carne dispuesta para alabarlo porque estamos pasando una prueba compleja, pero ahí está la victoria, alabarlo, adorarlo, sacrificio. Darle La gloria. vida es el espíritu. ¿cómo? Todo lo que vale en nuestra vida es el espíritu. Es en el espíritu. Entonces noten, fíjense que acá todo está hablando a nivel espiritual, ¿no? Dice que Jesús, bueno, fue nuestro ejemplo de piedra viva, y el versículo 5 dice, vosotros también. Ser edificado como casa espiritual, como un sacerdocio santo, y ahí dice para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, como dice Angie, como dice Cari, es a nivel espiritual. Esto me trae a la mente cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo, ¿se acuerdan? Y la conversación era a dónde se debía adorar y cómo se debía adorar, ¿se acuerdan de eso en Juan 4? Y Jesús dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿se acuerdan cómo dijo Jesús? En espíritu y verdad. En espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán. No se trata entonces de lo que hacemos externamente, se trata de algo interior. Porque nosotros humanamente podemos ver a muchas personas, no sabemos lo que hay adentro. A nivel espiritual, eso es lo que Dios quiere que rescatemos de nosotros. No se trata de cuán espiritual pueda aparentar ser yo, ¿no? Que me vean, no se trata de eso. Cuando
Jesús le dijo a la mujer samaritana en espíritu y en verdad estaba hablando de eso, en espíritu y en verdad. La verdad a nivel espiritual. Adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que estén dispuestos a la abnegación de verdad, no fingiendo, exactamente. Entonces, sacrificios espirituales habla de estos esfuerzos a ese nivel, a nivel espiritual. No importa lo que yo pueda mostrar externamente, es lo que siento por dentro. Siento paz verdadera, no que me vean tranquilo y que yo aparentemente esté bien. Tengo paz en los momentos de adversidad. En los momentos en que soy lastimado por alguien, ¿realmente perdono o puedo decir de la boca para afuera que perdono? ¿Realmente perdono? Un sacrificio espiritual sería que realmente perdone acá a nivel espiritual en mi corazón. Tengo una tentación, una lucha externa con un pecado. ¿Estoy a cuenta con Dios? ¿O solamente me vende que estoy bien, vengo a la iglesia, canto canciones, pero no me puse a cuenta con Dios? Sí. Esas pequeñas cositas, ¿no? Juzgamos, vemos la paja en el ojo ajeno o la viga en el nuestro. Tiene que tener una relación con el Señor para que nos muestre, no, tú estás así, 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 no mires a tu hermano, que tú estás peor. Tú tienes que trabajar eso, tú tienes que dejar que el Espíritu de Dios trabaje y obre en ti. Amén, qué bien. Por eso es tan importante considerarnos sacerdotes de nosotros mismos. Porque en realidad el sacerdote, ¿se acuerdan que la función del sacerdote era la de interceder en nombre de Dios ante los hombres? Esa era la función del sacerdote, a diferencia del profeta que intercedía en nombre de Dios. Perdón, me confundí. Los sacerdotes interceden en nombre del hombre hacia Dios, ¿no? En el sentido desde abajo hacia arriba, el sacerdote. El profeta en el sentido inverso, viene desde Dios hacia los hombres con el mensaje. Entonces, cuando nosotros nos vemos como nuestros propios sacerdotes, lo que vamos a hacer es ser muy conscientes de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, de nuestras limitaciones, y vamos a ponernos permanentemente a cuenta con Dios, porque como sacerdotes de nosotros mismos vamos a exhortarnos a nosotros mismos a decir, esto tengo que cambiar, esto tengo que corregir. Dios me habla y me enseña y me dice que este no es el camino, sino este otro. Por eso hablamos entonces de sacrificios espirituales, para ofrecer sacrificios espirituales, dice, aceptables a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios aceptables a Dios entonces? Esos sacrificios que tienen que ver con estar a cuenta en las pequeñas cosas que nadie ve, no lo exterior, sino lo interior, ¿no? A nivel espiritual. Y esto por medio de Jesús, como bien fue dicho hace un rato, como dijeron Angie y Cari, por medio de Jesús. Es como que no estamos solos en esta lucha. Somos sacerdotes, pero nuestra autoridad no es una autoridad personal, no es que yo soy tan bueno y tan perfecto que yo soy mi propio sacerdote y yo me corrijo. No. Somos sacerdotes, y aquí este versículo lo confirma, por medio de Jesucristo. ¿En qué sentido entonces es tan importante decir que somos comisionados como sacerdotes por medio de Jesús? ¿En qué sentido lo ven ustedes que Pedro haya puesto este agregado de por medio de Jesús? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo? ¿Por qué creen que Pedro lo puso ahí como...? Porque él podría haber terminado... Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, exacto. Y ahí viene nuestra autoridad de nuestro sumo sacerdote entonces. Claro, nosotros pensemos en la figura del templo, ¿no? En la figura del templo ahí estaba la autoridad máxima, que era el sumo sacerdote, y los sacerdotes que estaban ahí ministrando, en realidad siempre estaban a las órdenes o bajo las directivas del sumo sacerdote, ¿no? Entonces,
ahora eso es llevado a esta copa del nuevo pacto y que es la iglesia del Señor por medio de su sangre. Él es nuestro sumo sacerdote y entonces Él es el que nos da las directivas de lo que debemos hacer y corregir. A los sacerdotes más bajos. Claro, a los sacerdotes que somos nosotros, estamos ahí en un escalafón más abajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Noten entonces que la palabra tiene ese poder. Por eso Pedro está hablando de la palabra, del valor de la palabra. Ayer hemos estudiado eso. Pero viene de la mano esto del valor de la palabra para todo lo que viene a continuación. Mañana vamos a ver desde el versículo 6 y vamos a entender un poquito más en detalle, porque aquí está citando él unos pasajes del Antiguo Testamento, unos pasajes de Isaías. Y ya vamos a ver mañana cómo esto va de la mano con la palabra de Dios. Pedro cita estos pasajes para mostrar de que Jesús se transforma en el centro de la historia, ahora sí, por medio de su muerte en la cruz. Y por eso el versículo 5 termina diciendo por medio de Jesucristo. Nosotros no podríamos tener ninguna autoridad sin Jesús. Pero bueno, pero una pregunta, pero Sí, mi hermano. ¿cómo se hace uno para sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales? O sea, como si nos dijera que nosotros tenemos que ofrecer a Dios un sacrificio espiritual. Uh-huh. Sí, pero ¿cómo se hace ese sacrificio espiritual? O sea, hay que ofrecérselo a Jesucristo, el sacrificio. No entiendo ahí. Ahí dice por medio de Jesús, ¿no? A través de Sí, al último, sí, por medio de Jesús. Uh-huh. Por medio de Jesús. Sí, entiendo la pregunta. A Dios por medio de Jesucristo. Entiendo la pregunta, por eso tratamos de dar algunos ejemplos para que entendamos, porque no se trata de lo que hacemos externamente. Esos son... Pero yo cuando hago un sacrificio es algo que yo no quiero a Dios, lo estoy haciendo a Dios, ¿no? Claro, entendemos sacrificio como un esfuerzo, ¿no es cierto? como algo que te cuesta. No es algo como que un cuesta. sacrificio como cuando se hacía que le ponen un cordero a Dios. Eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, en el sentido literal, espiritual. claro, en el sentido literal no, es a nivel espiritual. Por eso aclarábamos de que una cosa son los frutos de nuestra vida, que es lo que mostramos a los demás. A nivel espiritual es otra cosa, es algo entre Dios y yo. Sí. Por eso esta palabra no está hablando de lo que mostramos. Está bien que esto claro. lo hemos estudiado en Gálatas la vez pasada. Hemos visto que el fruto los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Miren, fíjense que el fruto no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Ahí lo dice Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No dice rodillas. Paciencia. Paciencia. Claro, no habla de rodillas, penitencias, ¿no? De golpearse el pecho, domingo tras domingo en la iglesia, ¿no? A ver, No. yo quiero preguntarle, a ver, los sacrificios que hacemos no son, por ejemplo, a ver, a mí me gusta, yo quiero seguir la palabra de Dios, ¿verdad? Pero me gusta el licor. Entonces, no es un sacrificio que yo le estoy ofreciendo a Dios, que yo lo necesito, porque me gusta, porque si no lo tomo, pues me desespero. No es un sacrificio que yo le estoy haciendo a Dios, no es un sacrificio, supongamos que a mí me guste, por ejemplo, digamos que, o ni me gusta, o me gusta, que se mantener por ahí prostituyendo.
Y entonces yo digo, por amor a Dios, no voy a hacer esto porque quiero complacerle a Él, quiero seguir su palabra, no su sacrificio. Y todas estas cosas así, no, eso no es un sacrificio. Aún así uno puede dejar el alcohol, puede dejar la droga, puede dejar la prostitución, puede dejar muchas cosas, pero no tener una comunión íntima con Dios. Por eso hablamos de que este pasaje en particular está hablando a nivel espiritual, es otro nivel más profundo que lo que hacemos externamente. Yo puedo dejar el alcohol. Alcohólicos Anónimos tiene cientos de éxitos de gente que dejó el alcohol y uno podría decir, hasta por Dios me pide que lo haga y lo hago, pero no así haber nacido de nuevo. Ayer dio Cristian un ejemplo de alguien que enseñaba teología, que conocía tanto de Dios, sin embargo no había nacido de nuevo. Se trata de, pues, sí hay pasajes que hablan de lo que usted dice, mi hermana, pero en este pasaje en particular está hablando Pedro del nivel espiritual. O sea, sacrificio espiritual es, no un sacrificio, sino sacrificio espiritual sería entonces que nosotros doblegamos nuestra carne y a nivel espiritual, o sea, a nivel interior, nosotros agradamos a Dios. Vamos a suponer el perdón, un ejemplo que se me ocurre. El perdón. Yo puedo decir a alguien, sí, te perdono, está todo bien, pero por dentro estoy guardando, ya me lo va a pagar, y ojalá que tal cosa. Y eso nadie lo sabe. Yo puedo externamente mostrar de que he perdonado, pero internamente que tengo una herida abierta. Y eso lo sabe solamente Dios, nadie más lo puede saber, porque en mi relación de sacerdote solamente tengo una relación personal con Dios y nadie más la ve. Entonces, ¿cuál sería el sacrificio ahí? Aunque me cueste, Señor, te entrego esta situación. Y yo realmente a nivel espiritual, como dice acá, somos edificados, ¿no? De a poquito, lo entrego a Dios y ahí tengo un sacrificio espiritual, el perdón. Podríamos decir que dejar el alcohol puede ser un sacrificio y bueno, y que tiene un valor para Dios. No niego no niego lo que usted dice, mi hermana, pero este pasaje en particular habla de otro sacrificio más profundo. Guardar los mandamientos. Pero es que yo lo estoy diciendo. Si yo digo, a ver, yo dejo el alcohol porque me hace daño y porque me puede dar un infarto. Voy derechito para el infarto tomando licor. Yo dejo el licor, yo dejo de la prostitución porque me pegan enfermedades o algo así, pues yo lo estoy haciendo para mí bien. Pero si yo lo digo, a ver, yo estoy estudiando la palabra de Dios, yo creo en Dios, yo creo en lo que Él quiere que yo haga. Entonces, el sacrificio comienza dentro y después se manifiesta externamente. Ya está, lo que usted dijo, mi hermana, tiene que ver en ese sentido. Entonces, nosotros dejamos los vicios, dejamos cualquier cosa que humanamente la gente ve, pero por amor a Jesús, por amor a su palabra, porque Él nos perdonó nuestros pecados. Al perdonar nuestros pecados nos da nueva vida. Al tener nueva vida, entonces ahora sí comienzan a fluir nuestra conducta, se manifiesta nuestra conducta. O sea, nadie podría decir yo nací de nuevo y sigue siendo el mismo delincuente que era antes. Una persona que nace de nuevo, lo primero que hace es mostrar de que ha cambiado. Como dijo María hace un rato, vamos mostrando a través de nuestros actos de que somos diferentes. No somos perfectos, no somos personas que nunca fallamos, porque tenemos nuestra humanidad y eso va a ser una lucha permanente hasta que el Señor nos venga a buscar. Por eso, ahí está lo que dice el versículo 5, sed edificados. Somos una obra en construcción, todos los días, una piedrita acá, una piedrita más allá, el Señor va poniendo una puerta, una ventana, lo que sea. Estamos en proceso de construcción. O sea, la santidad y la perfección la vamos a encontrar el día que el Señor nos lleve a su presencia y seamos renovados. Mientras tanto, seguimos perfeccionando cada día un poquito. Porque dicen en Deuteronomio 7:6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo especial.
Ahí está lo de la piedra viva, ¿no? No una piedra, piedra viva. Somos piedras especiales. Ujú. Es una lucha continua que tenemos, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Porque somos una piedrecita y yo veo a Dios Padre como con un cincel Ujú. puliendo las piedras, ¿no? Me viene eso a la cabeza, ¿no? Ujú. Y agradarle, ¿no? O sea, tenemos que ser súper agradecidos, ¿no? Porque no somos conscientes de todo lo que el amor tan infinito que nos tiene, ¿no? Y nosotros tenemos que tener ese amor tan infinito, vamos a ser sensatos, que muchas veces nos puede y no tenemos. Entonces hay que ir luchando segundo a segundo. Yo ya no vivo minuto, segundo a segundo con todo eso, porque cada día son más dificultades, más problemas que tenemos en general. Entonces tenemos una contienda, no con nosotros mismos, ¿no? Que nos crea, quien sea o como sea, la sociedad, las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí, Señor, dame más sincera esta piedrecita que tengo, pero tenemos que ser sensatos con lo que decimos. No podemos decir sí, somos, porque me pongo yo, no lo somos todavía. No, yo me puedo engañar a mí misma o a vosotros, pero a él no. Y yo me hago daño. Me estoy haciendo daño yo cada vez porque él me ha pulido un poco y si yo hago algo ya me vuelvo otra vez a ser esa piedra dura, esa piedra rota. Y no hay que ser así. Hay que tomar su ejemplo. Amén. Para esto que está diciendo Mari, vamos a leer ahí en Romanos y ahí terminamos ya, hermano. De todas formas ya paré la grabación, así que solamente como una frutilla del postre. No importa, dale todo lo que quieras. Romanos 12. Como el postre. para que entendamos un poquito más la relación de esto. 12. Romanos 12 Versículo. y versículo vamos a leer el 2 y el 3, nada más, 2 versículos ahí. El 2 y el 3. Romanos 12, versículos 2 y 3 dice deberes cristianos, dice el título. Y es todo el 12 y el 13, 2 capítulos de deberes. Bueno, entre esos habla como un deber acá el 2 y el 3. Miren, ¿quién se anima a leer? No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me ha sido dada, digo a todos vosotros que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de él con modestia y según la medida Que piense de sí con cordura, o como dice ahí. y una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tiene otra versión. Otra Sí, versión. eso cambia. Pero ¿qué dice ahí que piense de sí? ¿Cómo te dicen en esa versión? Que piense de sí. Ha hecho con modestia. Con modestia, con Con modestia. modestia. Como bestia, ¿entendí? Digo yo que Bueno, no sé yo qué como decirte. Ahí, vamos a dejarlo ahí. con modestia, bueno. Que algunas veces hacemos eso. Sí, a veces sí pensamos. A veces sí reímos, por eso no reímos. O sea que sí, no te has equivocado mucho. Con cordura. Claro, y acá en esta versión dice con cordura, ¿no? Mira, de todas formas, nosotros actuemos porque siempre, no lo digo por lo que has dicho, ¿no? No, Sino en general, decimos, bueno, estamos en el proceso. Entonces yo lastimo a mi hermano, le digo, pero como estamos en el proceso, No, eso no puede significa decirlo. eso. No, exacto, pero te voy a decir, Eso ya es maldad. como A no, propósito. pero escucha, pero como el hijo, o sea, como el padre al hijo que ama lo disciplina, ahí está Dios. Claro. Que en toda esta maravilla está el Señor moldeándonos Siempre. con disciplina. Pues yo te he dicho que Y lo hace. Él lo hace. Así es. Diariamente. Exactamente. Por eso tiene ese amor tan infinito y tanta paciencia que nosotros no tenemos, ¿no?
que nos dan la oportunidad si hemos cometido alguna falsita o lo que sea diariamente, porque vamos a ser sinceros, lo hacemos. Entonces, ay Señor, no me da cuenta, me ha podido. Entonces, fíjate, he llorado, me han disciplinado, Señor, me ha dolido, pero voy a adorarte y alabarte. Eso es un sacrificio espiritual, sí. Nos ha salvado, por lo menos a mí, de tantas A todos, cosas. a todos. No sé a los demás, pero a mí, o sea, A todos. 27. ¿cómo no voy a estar agradecida? Necesito 3 vidas y es que me las da para darle gracias. Tienes toda la eternidad para darle Bueno, gracias. espero ganarme la cariño, espero. Amén, Señor, gracias. Amén. Bueno, gracias, Señor. Entonces, ¿vamos a orar para terminar? Se encendió eso de que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿no? Es como que nosotros tenemos que ser nuestros mejores autocríticos. No lo gloriemos nosotros, sino gloriemos al Señor. El Señor, pero ser muy críticos de nosotros mismos. Como decía mi hermana Angie hace un rato, siempre tratando de ver sacar nuestra paja de nuestra viga de nuestro ojo antes de... Es que eso que la gente no suele hacer, que, como tú dices ahora, solo mirarlo en los demás, pero no miramos por dentro, claro, qué es lo que estamos haciendo nosotros, porque con cierto, o sea, autoanalizarse, ¿no? Pero con Dios más